personas, Dios mío, que en este momento vienen con un corazón contrito y humillado, el cual sabemos tú nunca vas a despreciar. Ahora nos presentamos delante de tu presencia por cada una de estas necesidades. Sabemos, Padre Celestial, que tú llevaste nuestros dolores y que por tus llagas hemos sido curados. Desde ya ponemos delante de ti cada una de estas personas. Tú conoces la situación que está adoleciendo sus vidas. Tú conoces, Padre Celestial, lo que esa pandemia también sigue causando estragos en diferentes familias, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero. Pero sabemos, Padre Celestial, que tú puedes dar en este momento la sanidad y un corte, Padre, a cada una de esas personas que se encuentran en los hospitales, a cada uno de esos familiares, Dios mío, que están padeciendo de alguna enfermedad. Tú conoces las enfermedades, las situaciones que se están presentando, pero tu Espíritu Santo es el que está también en este lugar para fortalecernos, para guiar nuestras vidas, para sanar a cada uno de los corazones. Desde ya ponemos, Dios mío, cada una de estas preciosas vidas en tus preciosas manos. Ahora, mi hermano, levante sus manos al cielo, levante sus manos al cielo y dígale al Señor: Señor, también te pido que tú obres a favor de mi vida. Que tal vez tú no lograste enviar tu petición en este momento, pero sabemos que Dios está en este lugar y que delante de Él estamos seguros, que delante de Él, Él sigue siendo nuestro médico por excelencia, Él sigue siendo nuestra fortaleza, Él sigue siendo la roca inconmovible de los siglos, que pueden fallarte, que pueden estar en este momento en angustia, en tribulación. Pero Dios está con nosotros, pero Dios está en este lugar. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Espíritu Santo, ahora en esta tarde cada uno de nosotros podamos encontrar un gozo profundo a través de tu palabra. Háblanos, Dios mío, háblanos, porque estamos necesitados de tu presencia, estamos necesitados de tu amor. Escucha la oración también, los que hacen no solamente en este lugar, sino los oyentes de la radio, los que nos sintonizan a través del internet también. Dios mío, escucha la oración de ellos y háblanos conforme sea, Señor, el maná que tú quieres darnos en esta hora. Desde ya, Padre, abre las ventanas de los cielos y permítenos, Dios mío, llevar en este momento tu palabra con denuedo. Tu palabra, Señor, que sigue siendo viva y eficaz para cada uno de nuestros corazones. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan un fuerte gloria a Dios, hermanos? Libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a leer. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. Gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo número 20, versículo número 22 al 24. Vamos a leer 3 versículos de la palabra del Señor. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén, hermano. Leemos entonces la palabra del Señor, libro de los Hechos, capítulo número 20, versículo número 22. Ayúdenme en la lectura, por favor. Dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad, hermano? Una vez más, el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ayúdeme, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad, hermano? Dejamos hacer la lectura. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, hemos leído
estos versículos de la palabra del Señor que se encuentran ubicados en el discurso de despedida que Pablo dio en aquella ciudad. Realmente era un puerto conocido como Troas, y específicamente en la ciudad de Mileto. Era en estos momentos cuando Pablo se encontraba en una encrucijada, porque el Espíritu Santo lo había llevado a diferentes lugares para que la palabra de Dios fuese fundada en muchas iglesias. Ya había visitado la región de Corinto, ya había también llevado el evangelio a la ciudad de Tesalónica, a la misma ciudad de Filipos también. Y es en este momento donde Pablo quiere dar precisamente eso. La mayoría de comentaristas lo titulan de esa manera: el discurso de despedida de Pablo frente a la iglesia de Éfeso. Es interesante cómo Pablo llegaba a un momento y a una decisión, voy a decirlo, trascendental en el llamado que él había recibido de parte de Dios como el apostolado a la gentilidad. Es interesante también notar cómo Pablo fue realmente un hombre de Dios, usado por Dios. Muestra de ello es que tenemos muchas cartas, hermanos, escritas dentro de la Biblia del Nuevo Testamento, precisamente hablando de lo que él había hecho en estos viajes misioneros. Pero resulta interesante que él se miraba, voy a decirlo, en una situación muy difícil. Difícil por cuanto tarde o temprano dentro de la vida espiritual resulta que nos topamos con encrucijadas en la vida. Usted habrá oído de personas que dicen: mire, hermano, ¿cómo puedo saber si esta puede ser la voluntad de Dios? Constantemente toca la responsabilidad de escuchar a los jóvenes y decirles: hermano, ¿cómo saber que esta es la persona que Dios ha puesto en mi camino como para compartir el resto de mi vida con ella? Y muchas veces, y aún personas que ya están en una edad adulta, han llegado a una determinación y todavía se siguen preguntando qué hubiese sido, qué hubiese pasado si hubiese hecho caso a la voz del Espíritu Santo cuando me decía que no tenía que tomar esta decisión. O hay personas como más atrevidas y dicen: bueno, la verdad, pues yo cometí algún error en la vida, pues, y seguí en ese error, y por eso es que estoy atravesando toda esta situación. Entonces siempre va a surgir la pregunta de cómo conocer la voluntad de Dios. Uno puede, hermanos, simplemente ser caprichoso, voy a decirlo, en la vida espiritual y decir: no, es que de alguna manera Dios ha de hablar en el camino, pues, y en el camino lo vamos a arreglar y Dios va a mostrar que realmente era su voluntad. Pero Pablo acá se encontraba precisamente, antes de dar ese discurso de despedida, encontramos detalles interesantes. Y el tema de esta tarde sería el genuino evangelio. Cuando digo el genuino evangelio, rápidamente, yo sé que muchas personas dirán: bueno, entonces, ¿cuál es el evangelio que de alguna manera la gente tiene? El problema, hermanos, es que el evangelio, con cuestión de tiempo, se ha, voy a decirlo, solamente cuantificado. Porque muchas personas lo que hoy conocen como evangelio es un evangelio adulterado. Y cuando digo un evangelio adulterado es porque las personas no están dispuestas a pagar el precio de lo que demanda la vida espiritual. Sé, hermanos, que el tema que voy a tocar no es muy bien visto, sobre todo dentro de la iglesia cristiana. En primer lugar, porque es más fácil oír cuáles son los beneficios de ser un siervo de Dios o un hijo de Dios. Pero no nos gusta saber cuál es el precio que hay que pagar si queremos tener el genuino evangelio en nuestros corazones. Y por eso ahí es que hay personas que viven dando vueltas siempre en un mismo círculo, porque hacen su voluntad y no la voluntad que Dios desea. Quiero mostrárselo. En este momento Pablo ha de emprender
una decisión que dentro mismo de su corazón sabe que él no sabe qué es lo que va de alguna manera a venir más adelante. Después de haberle explicado que es un discurso que él va a dar, vea ahora el primer versículo que leíamos. Dice en la parte final del versículo número 22: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, dice, voy a Jerusalén. ¿Y qué dice? Sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, note, él tenía de alguna manera, él sabía que el Espíritu Santo lo tenía ligado, que él contaba con el Espíritu Santo, que Pablo no daba ningún paso en falso simplemente por capricho o por su propia voluntad, sino que el Espíritu Santo de alguna manera él lo tenía marcado, lo tenía ligado en su corazón, y lo tenía tan marcado, tan ligado en su corazón. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo siempre nos va a dar los pasos necesarios para decirnos esto es lo que te espera en tal lugar. Porque como lo dice claramente él ahí en ese versículo, sin saber lo que me ha de acontecer. Entonces note, en primer lugar, él tiene la seguridad que el Espíritu Santo está con él, está ligado en su vida. En segundo lugar, lo que está diciendo es que aunque el Espíritu Santo está con él, no sabe qué le va a esperar más adelante. ¿Y qué es lo que le espera? Dice que él iba a ir a Jerusalén. Lea ahora el versículo 22 nuevamente. He aquí, ligado yo en espíritu, ¿a dónde va? Voy a Jerusalén. O sea, él tenía la seguridad que tenía que ir a Jerusalén. Entonces, mire, él en este momento toma la decisión de subir específicamente a Jerusalén, y él sabía que lo que le venía no iba a ser una situación bonanciable, fácil, sino que iba a ser la realidad, el genuino evangelio que Dios quiere que de alguna manera nosotros recordemos en esta tarde. Y note, para que entrar en calor o en el contexto, dice el versículo 17 de este capítulo 20: enviando pues, me están siguiendo, ¿verdad, hermanos? 17, desde Mileto, pero ayúdenme en la lectura, ¿qué dice? A Éfeso hizo llamar ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia. Entonces note, Pablo lo primero que hace es irse de esa ciudad, de ese puerto de Troas a Mileto, con el objetivo de que ahí también se reuniese con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Ahí lo acaba de mencionar el versículo 17. Pero ¿cuándo es que uno se va a despedir? ¿O cuándo uno va a dar un discurso de despedida? Cuando uno sabe que por mucho tiempo no va a ver a esas personas. Es como cuando sus familiares llegan después de mucho tiempo, usted no los ha visitado, pues ellos llegan a su casa, lo visitan, pero tarde o temprano ellos se van a ir. Entonces, ¿qué es lo que viene? Un abrazo, usted se tiene que despedir. Entonces Pablo sabe que en este momento él tenía que ir a Jerusalén, pero que también el Espíritu, por cuanto le había dicho que él estaba ligado a él, resulta que le habla el Espíritu Santo. Y ahora en el versículo 23 de este capítulo 20: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué dice? Prisiones y tribulaciones. Entonces note, el Espíritu Santo le está marcando a Pablo y le está diciendo una realidad. Pablo, vas a ir a Jerusalén, pero ahí las cosas no van a ser como han sido hasta este momento, como tu ministerio independiente. Has ido a fundar iglesias, pues, y allá has estado, y las iglesias están caminando pujantemente. Él siente muy dentro de su corazón que a estas personas a las cuales va a dirigir su discurso, entre ellos los ancianos y la iglesia de Éfeso, él sabe que no los va a volver a ver, que lo que le esperan son tribulaciones, lo que le esperan son angustias. Pero el Espíritu Santo se lo ha declarado. Entonces no era una razón suficiente como para decir: Pablo, da marcha atrás. El Espíritu Santo te está advirtiendo que son tribulaciones, que son prisiones las que te esperan. Entonces Pablo, retrocede, ya no sigas, no vayas a Jerusalén. Es más, hermanos, si somos minuciosos en la palabra, y creo que sí tengo tiempo para mostrárselo, el Espíritu Santo en reiteradas oportunidades le está diciendo a Pablo que la cosa en Jerusalén se va a poner complicada, se va a poner difícil.
Y como si esto fuera poco, ve ahora conmigo el versículo número 37, 36. Pablo termina su discurso. Hubo dicho estas cosas, ayúdeme en la lectura, no me deje solo. Se puso ¿qué? De rodillas y oró con todos ellos. Oró con la congregación, oró con los ancianos. Y dice el 37, entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Entonces note, ¿cuándo es que usted va a despedirse de una persona? Porque usted sabe que ya no la va a ver. Lo besaron. Es más, Pablo por el Espíritu Santo les está diciendo, no van a ver más mi rostro. Pero no pierda de lado este enfoque de que el Espíritu Santo le ha dicho. Y lo que le ha dicho es que si él sube a Jerusalén, las cosas no van a estar fáciles. Hay prisiones, hay tribulaciones. Entonces, hermanos, a manera de introducción, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces nosotros no hemos escuchado, si usted me lo permite, la voz de nuestra conciencia diciéndome, no vayas por ahí? Pero aquí no era la voz de la conciencia de Pablo, era el Espíritu Santo mismo, que le decía a Pablo, si subes a Jerusalén, hay tribulaciones. Lo que se presentan son angustias. Entonces, ¿cuántos de nosotros que me escuchan en este lugar o a través de la radio no han dicho en su corazón, no, pues retrocedamos, no es la voluntad de Dios? ¿Quién dice que? Y no, el Espíritu Santo me ha hablado, pues. El Espíritu Santo es el que me está diciendo que hay tribulaciones, que hay prisiones. Entonces, demos la vuelta. ¿Cuántas personas simplemente no han obedecido, voy a decirlo de esta manera para que me entienda, y han escuchado otras voces y no han seguido el camino que Dios ya nos trazó? O se lo voy a poner de esta manera: ¿cuántas personas por no obedecer, voy a decirlo, la voluntad de Dios, no viven frustrados en este momento en sus vidas? No estoy viendo a nadie, pero les estoy hablando a todos. Y fíjese que la cosa no termina ahí, hermanos. Pero contésteme, ¿qué haría usted? Ya le voy a mostrar lo que Pablo va a hacer. Pero ¿qué haría usted? Porque el Espíritu Santo, hermano, le está diciendo a Pablo, van a haber tribulaciones. Sigamos, hermano, porque los veo como quien dice, estamos contra la espada y la pared. Pero vea esto, versículo 21. Termina el discurso y Pablo aparece precisamente ya en ese viaje a Jerusalén. Tiene que caminar porque el recorrido es un poco largo y llega a la ciudad de Chipre. En el versículo 3 lo dice. Al avistar Chipre, versículo 4. Y hallados los discípulos, estos eran los de la escuela paulina de Pablo. Los discípulos nos quedamos ahí, ¿cuántos días? No me están siguiendo en la lectura todos. Y necesito que me sigan porque quiero dejarles algo. Versículo 4, capítulo 21. Y hallados los discípulos, nos quedamos ¿cuántos días? 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que ¿qué? Tercera vez si usted quiere, porque los ancianos ya le dijeron que no suba a Jerusalén. Ahora los discípulos que encuentra Pablo en Chipre también le dicen lo mismo. Y no era un simple capricho, habían orado, dice. Y dice que ellos por el Espíritu les dice que no subiesen a Jerusalén. Hermano, no era razón suficiente como para decir, hey Pablo, pénsalo bien. Pénsalo bien, porque ya es otro grupo de personas. No a los cuales tú te despediste, no a los cuales te besaron y lloraron por ti, por tu partida. No, ahora es otro grupo que te está diciendo que los pienses bien, que el Espíritu Santo les ha hablado, que las cosas se van a complicar. Pero no termina ahí, porque yo sé que todavía usted no tiene la respuesta a la pregunta que le estoy diciendo. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Versículo número 10 del capítulo 21. Permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea ¿un qué? Un profeta llamado Agabo, y se nos dice el nombre, quien viniendo a vernos
tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, Pablito, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué le están diciendo a Pablo? Este es otro grupo. Ya es cuarta vez que el Espíritu Santo le está diciendo lo mismo. Pablo, si subes a Jerusalén, las cosas se van a complicar. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Qué pasaba aquí entonces? ¿El Espíritu Santo se está equivocando? ¿El Espíritu Santo es alguien que tiene doble personalidad en el sentido que hoy día va a decir una cosa y mañana va a decir otra? No, hay 4 personas que le están diciendo lo mismo a Pablo. Ya en esta última oportunidad es un profeta llamado Gabo. Agabo, que si usted ve, toda la familia de ese personaje eran familias que ejercían precisamente ese detalle de profetizar. Eran muy usados. Le toma el cinto a Pablo y el Espíritu Santo dice que llegue en ese momento, y de una manera ilustrada, ya no solo con palabras, de una manera ilustrada, de aquel hombre de quien sea este cinto, así como le van a atar, así va a ser atado si sube a Jerusalén. Entonces, hermanos, ahora sí ya pensemos por un momento. ¿Qué es lo que le llevaba a Pablo a tener la seguridad de subir a Jerusalén? ¿Qué es lo que había en él una tanta seguridad de decir: yo voy a Jerusalén, tengo que subir, me es impuesta necesidad, ay de mí si no predico el evangelio? ¿Qué es lo que le hacía a él, hermanos? No importa ver lo que todas las personas le presentaban, el Espíritu Santo mismo le estaba diciendo. Eso nos hace pensar, hermanos. Por cuestión de tiempo tengo que enumerarlas ya. En los elementos del verdadero evangelio. ¿En qué consiste el verdadero evangelio? Número 1, Pablo lo ha mencionado en el versículo número 22. Ahora, dice capítulo 20, versículo 22. Ahora, no mañana, ahora, o sea, diariamente. He aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Es decir, que él ya tenía la seguridad, que el Espíritu Santo le había mostrado que sí iban a haber tribulaciones, que sí iban a haber consecuencias, que sí iban a haber cuestiones que le iban a afectar en el ministerio ideal o ministerio independiente de Pablo. Sí, todo eso era verdad. Pero ¿sabe por qué algunas personas fracasan en la vida? Porque no toman en cuenta al Espíritu Santo. Si vamos a hablar de genuino evangelio, no puedo omitir, hermanos amados, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. No puedo omitir que el Espíritu Santo es el que le llevaba a Pablo a tener una seguridad que cuál era el paso siguiente que él tenía que dar. ¿Sabe por qué muchas personas siempre están con esa pregunta, con esa inquietud? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Será que yo tengo que hacer esto? ¿O será que voy a fracasar? Porque no cuentan con el Espíritu Santo. Ya se enojaron. Pero el genuino evangelio es eso, hermanos. ¿Y qué estoy tratando de decir? Porque en varias oportunidades Dios le habla a Pablo, y en diferentes regiones de las ciudades que él visitó, en esas ciudades portuarias. ¿Por qué? Lo que le está diciendo es lo mismo. Lo que le está diciendo es que va a haber tribulación. Entonces el evangelio, hermanos, es eso. El evangelio no son aplausos. El evangelio no siempre es alegría, no siempre es gozo, no siempre es satisfacción. Siempre vendrán momentos difíciles, como él lo va a decir más adelante. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor me fortaleció y ahí estuvo conmigo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debemos tener la seguridad que si nosotros estamos en esta vida, tenemos el evangelio, hemos sido llamados por Cristo Jesús, nosotros no estamos solos. No se trata de simplemente decir: no, si es que esta es la decisión que yo voy a tomar y esta es mi vida y yo hago mi vida con lo que me dé mi regalada gana. No, no es su vida. Porque Pablo mismo decía: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí.
Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermano, ya no nos pertenecemos a nosotros. Nosotros ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Ya no usted decide por dónde va a caminar. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando las personas están dudando de la voluntad de Dios, es porque el Espíritu Santo no está haciendo su función en su vida. Es porque de pronto hemos dejado de lado la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo es la misma. No se trata de que un día nos va a decir una cosa y después nos va a decir otra. Era lo mismo que ya le había dicho en lo secreto a Pablo. Se lo está repitiendo en diferentes ciudades, en diferentes regiones. ¿Pero por qué? Para hacerle ver a Pablo que las cosas muchas veces no son fáciles en la vida espiritual. Y eso me hace pensar, muy difícil puede ser la tribulación que usted esté enfrentando. Muy difícil puede ser la enfermedad que usted mismo esté enfrentando. Pero iglesia de Cristo Jesús, no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo que nos llena, que nos fortalece, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo tenemos, ¿verdad? No todos. ¿Por qué le digo esto? Ahora sí, contésteme usted. ¿Qué haría usted? Ahorita es cuando todos. Ojalá que no me pregunte, ¿verdad? Siga maquinando la respuesta que me va a dar, porque no voy a dejar ir a nadie si no me dan la respuesta. No, son bromas, hermano. Pero mire, pensemos en ese detalle. ¿Sabe qué le pasó a Pablo? Los que han leído el libro de los Hechos sabrán, hermano. ¿Sabe qué hizo Pablo? ¿Qué dice? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se quedó? No, hermanos. Subió. ¿Y qué le pasó? Y aquí en adelante, hermanos, ya no iba a ser el ministerio de Pablo en libertad. De aquí en adelante eran las famosas cartas que él tiene que mandar a las iglesias desde la cárcel. Un prisionero lleno de gozo. Todo se cumplió. Pero el Espíritu Santo le advirtió: si subes a Jerusalén vas a caer preso. ¿Y qué es lo que le llevó a Pablo? ¿Qué es lo que le llevó a eso? A seguir en esa visión de subir a Jerusalén. Si en más de alguna oportunidad Dios le alertó y le dijo claramente. Ese es el punto. Por eso le dije, el genuino evangelio. Porque hay personas, hoy no vinieron, pero hay personas, hay evangélicos que quieren un evangelio light. ¿A qué le llamo yo eso? Que no quieren ningún compromiso, que están tranquilos. Es más, si es posible, no se comprometen ni con Dios mismo, mucho menos con alguna congregación, mucho menos con el hermano supervisor o el hermano líder, mucho menos. Pero ¿qué pasaba aquí? Véalo, hermano. Pablo ya no sale en libertad. Y es más, y lo hacía, dice mi hermano, por el amor a Cristo. Pero tengo que terminar este cuadro, hermano. ¿Sabe qué pasó? No, ya no logró salir. Es más, ahí va a ser enjuiciado, va a encontrar precisamente, va a poner él los elementos, voy a decirlo, de qué lo llevó a su conversión. Va a defender sus casos frente a Festo, frente a otras autoridades, frente a muchas personas. Ya no va a salir en libertad. O sea, se acabó. Y es más, después de la prisión de Roma, cuenta la historia, porque no está en este libro, que cabal murió decapitado afuera de esa ciudad en Roma, de esa cárcel. Pero Dios se lo advirtió y Dios se lo dijo. Si vamos a hablar, hermano, de genuino evangelio, número uno, no olvide la voz del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo nos va a decir la verdad. A Pablo no le dijeron: mira, Pablo, si subes a Jerusalén, sí, mira, ahí vas a estar en prisión, pero vas a predicar el evangelio, vas a estar ahí hablando con denuedo la palabra de Dios. No le dijo, le dijo la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Si subes a Jerusalén, hay prisiones.
Si subes a Jerusalén, lo que te espera es cárcel. Entonces note, muchas veces las personas se acostumbran a un evangelio sin pagar el precio. Es algo así, hermano, cuando aquel joven se acerca a Jesús y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Yo te voy a seguir. Y usted conoce la respuesta del Señor: las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿En qué consiste entonces el evangelio? Vea el versículo número 24. Número 2, punto número 2. Pero de ninguna, ayúdeme en la lectura, ¿qué dice? Pero de ninguna cosa hago caso. O sea, él tenía la seguridad, preste su atención. Número 1, que el Espíritu Santo iba a estar con él. Que el Espíritu Santo lo que le había dicho ya en lo secreto se lo había dado también en público. Y como si esto fuera poco, ahora él pone una base muy profunda, y era: de ninguna cosa hago caso. Como diciéndole: Pablo, pero mira, ahí te esperan prisiones. De ninguna cosa hago caso. Pero Pablo, ya viste la nueva marca de cerveza. De ninguna cosa hago caso. Pero ya viste las murmuraciones que andan. De ninguna cosa hago caso. Pero mira, ya viste lo que andan diciendo del supervisor fulano. De ninguna cosa hago caso. ¿De cuál es el genuino evangelio? Creer la voz del Espíritu Santo, hermano. Creer que Dios va a estar con nosotros. Creer que si nosotros renunciamos, Dios va a aparejar el camino para la victoria. No era que Pablo iba a subir solo a Jerusalén, era que Dios iba a estar con él. Era que todos lo iban a abandonar. Era que en mi primera defensa podría ser él: ninguno estuvo a mi lado, pero Dios estuvo conmigo. Yo de ninguna cosa hago caso, decía él. Y venían ofrecimientos, y venían quizás dardos del enemigo, pero no hacía caso. Entonces, hermanos, ante los ofrecimientos que el enemigo quiere hacernos, ante las primogenituras que el enemigo quiere cambiarnos, ante cualquier ofrecimiento que él quiere venir delante de nosotros a cambiarnos nuestra vida espiritual, pues yo le digo: más vale la pena seguir a Cristo Jesús, hermano. Yo le digo: más sigamos luchando, sigamos perseverando, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Si Él dice que nos va a alentar, si Él dice que nos va a fortalecer, entonces abracémonos de los brazos amorosos de Cristo Jesús y no haga caso de lo que suceda a su alrededor, porque Dios está contigo, guerrero valiente. Eso mismo le dijeron a Pablo, y Pablo ahora lo decía: de ninguna cosa hago caso. Tercer elemento: ni estimo, que dice, preciosa mi vida para mí mismo. Entonces eso nos habla, hermanos, del siguiente detalle del genuino evangelio: es renunciar. Y está lindo que el Espíritu Santo esté con nosotros, y está lindo no hacer caso a todo lo que se dice o a los ofrecimientos del mundo. Está bien no hacer caso. Con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer. Pero aquí Pablo dice algo muy puntual, hermano: que él no estimaba preciosa su vida para sí mismo. Es decir, él estaba dispuesto a renunciar a todo. ¿Sabe cuál es el problema por lo cual muchas veces las personas no conocen la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Porque no hemos renunciado. No hemos renunciado a aquellas cosas que de alguna manera Dios ha venido tratando por años en nuestra vida. Y hemos estado ahí, y Dios nos ha fortalecido, y Dios nos ha sacado adelante. Y yo no dudo que el poder de Dios ha estado con nosotros, ¿sí o no? Amén. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no renunciamos a aquellos detalles ni a estimar nuestra propia vida? Es lo que Pablo también le escribe a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, y les dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Pero por qué, Pablo? Porque andan en el Espíritu. Al andar en el Espíritu, nosotros vamos a renunciar, hermano, a cualquier cosa. El Señor se lo dijo también a aquel joven: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. El problema es que queremos aplausos,
queremos el respaldo de Dios, queremos que Dios esté con nosotros, queremos que Dios conteste nuestras oraciones, pero no estás tomando tu cruz. Pero últimamente no has renunciado. No hemos renunciado, me incluyo para que nadie se sienta mal. No hemos renunciado desde mucho tiempo atrás a algo que Dios ha venido tratando contigo. No solamente podemos decir que era un discurso final de Pablo frente a los ancianos de Éfeso. Era un ministerio ideal, era renunciar a todo, era renunciar a la comodidad. Pablo podía seguir ejerciendo su ministerio afuera, como lo ha hecho en la iglesia de Corinto, en la misma iglesia de Éfeso, en la iglesia de Tesalónica. No, ahora él sabía que había llegado el momento que desde la cárcel llegar a la región de Jerusalén y a Roma a predicar el evangelio. Pero para eso, para que él se convirtiese verdaderamente en el apóstol, en el apostolado de la gentilidad, él tenía que renunciar a la comodidad. Y ese es el problema, que no queremos renunciar. Y oiga, que nosotros no se nos habla, hermano, de renunciar a grandes cosas. Simplemente corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y yo sé, hermanos, que en este momento no es un mensaje muy gustado, porque a cuántos no nos gusta decir que el evangelio nos va a traer esto. Si usted hace eso, el evangelio le va a traer estas bendiciones. Y todo eso es verdad, y todo eso es correcto. Pero si usted quiere el genuino evangelio, tiene que renunciar. Tiene que renunciar a aquellos ofrecimientos que se le están presentando. Y algunos ya no son ofrecimientos, algunos ya es un coqueteo con el pecado. Y algunos ya a estas alturas es una mezcla en la vida espiritual. Y lo peor, hermano, que podemos pensar es que todavía Dios de alguna manera tiene cuidado. Y también eso es verdad, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero ¿qué no haría Dios, hermanos, si nosotros pusiésemos punto final a aquella situación en el cual Dios nos está invitando a renunciar? Pablo decía: yo no estimo mi propia vida. Es más, él mismo va a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir también es ganancia. Él sabía que de alguna manera, si él renunciaba, era más el respaldo de Dios. Entonces, iglesia, si nosotros renunciamos a los ofrecimientos de este mundo, porque este mundo pasa y todos sus deseos, si nosotros renunciamos a todos aquellos ofrecimientos que el mundo está presentando y que el diablo mismo está en continuo dardo, si usted renuncia, yo le aseguro que la bendición de Dios está asegurada sobre nuestra vida. Y no solo la bendición de Dios, va a estar el respaldo de Dios para tu vida. Por eso es que muchas veces las personas constantemente se están preguntando: ¿qué pasaría si yo hago esto? Pablo tenía la seguridad que aunque muchas personas le dijeran: pero Pablo, no suba, Pablito. No, él tenía la seguridad porque Dios le había dicho: tu ministerio ahora va a ser en las cárceles. Y formó el famoso ministerio de penales, porque empezaba a predicar. Porque efectivamente, de ahí en adelante, hermano, sus prisiones iban a ser patentes en el Señor, como lo va a decir en sus cartas. Pero sigamos por cuestión de tiempo. Dice más, siempre en el versículo 24, el siguiente elemento: con tal que acabe mi carrera con gozo. Él sabía que era una carrera. Él sabía que tenía que cumplir algo. Él sabía que tarde o temprano, hermanos amados, ¿me están escuchando? Todos hemos de partir. Todos hemos de terminar la carrera. Pero usted sabe que en esta carrera hay muchas personas que están corriendo, pero usted ve como otros se han quedado tirados. ¿Sí o no? Usted ha visto cómo otras personas empezaron corriendo junto con nosotros. Estaban ahí. ¿Cuántos de esos hermanos no nos dijeron: hermano, sigamos adelante, hombre, sigamos luchando, esto ya va a pasar, hermano, por favor no renuncie al evangelio, sigamos, hermano? Y ahora dejó su carrera. Pero Pablo decía: todo esto lo hago para terminar mi carrera con gozo. ¿Cómo está usted?
Si la trompeta suena en esta tarde y ya no le da la oportunidad que se congreguen los del culto, el cuarto culto de este día, si suena la trompeta ahorita, ¿cómo finalizaría usted? Pablo decía, si este es el momento de terminar mi carrera, pues yo quiero asegurarme de terminarla con gozo, de tener la seguridad que he corrido, y como se lo va a decir a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. A Pablo no le podían decir, no, Pablo, te has equivocado, Dios no te quería llevar por esa región. ¿Cómo no, hermano? Entonces, hermano, tu sufrimiento, tu situación adversa, tu voluntad, voy a decirlo, de parte de Dios, lo único que demuestra es que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y que Dios va a aparejar todo camino con tal de que tú termines tu carrera con gozo. Pero no solamente depende de Dios, depende de quién, también depende de nosotros. Yo quisiera decirte que Dios va a hacer todo. No, Él ya hizo su parte. Ahora nos corresponde a nosotros. Siguiente. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Es que él mismo estaba diciendo, hermano, que lo que le iba a acontecer era parte del ministerio al cual Dios lo había llamado. O sea, no se trataba de inventar un evangelio. No se trataba de que Pablo, hoy sí te pasaste, Pablo, te equivocaste. No, se trataba de renunciar a todos aquellos elementos que de alguna manera Dios se lo había mostrado. Quiero terminar retrocediendo unos capítulos. Váyase al capítulo número 9, versículo número 15. Capítulo 9, versículo número 15. Ahí hay un detalle interesante, hermano. Pablo está narrando parte, bueno, realmente es su conversión. Dice el versículo 15 del capítulo número 9. ¿Lo tiene, iglesia? Porque quiero que lo lea conmigo. El Señor, desde el momento que lo llamó, le dijo esto. Le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué dice? Padecer por mi nombre. Y empieza otros relatos ahí. Pero desde el momento de su conversión, cuando quedó ciego, Dios le dijo: ve donde está aquel personaje, porque está ciego. Pero este personaje por el cual vas a orar para que recobre la vista, instrumento útil me es. Porque él va a padecer muchas cosas, pero instrumento útil me es este. Entonces, hermano, llego a la parte final, y es la siguiente. Dios se va a encargar, hermanos, de que su voluntad se cumpla. Pero esa voluntad que viene de parte de Dios, y como se lo dije hace unos minutos atrás, es agradable, es perfecta, porque Dios no se equivoca. ¿Cuántos lo creen? Entonces eso se va, voy a decirlo, a aparejar en la medida que nosotros dependamos del Espíritu Santo. Que dependamos totalmente del Espíritu Santo, en primer lugar. Y en segundo lugar, hermano, que renunciemos a todas aquellas cosas que son desagradables. El profeta decía: Señor, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. ¿Cuántas cosas no has tenido que dejar o tienes que dejar para que Dios haga de ti un instrumento útil? Hay personas que tienen muchas metas, muchos proyectos en la vida, pero solamente se queda en eso, en proyectos, en metas, en sueños. ¿Por qué? Porque el alma del perezoso desea y nada va a alcanzar, pero el alma de los diligentes será prosperada. Si usted lo cree, póngase de pie en esta hora.
Y cierre sus ojitos, por favor. ¿Cuántas personas que están en este lugar se han sentido quizás frustradas, porque dejaron que su corazón decidiera ese momento que iba a marcar el resto de sus vidas? Aun cuando el Espíritu Santo les advirtió, pero no escucharon la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas Dios no ha venido tratando con ellos, con esa situación difícil? ¿Cuántos ofrecimientos no has rechazado, sino al contrario, has seguido y se ha prolongado por tanto tiempo? Pero en esta tarde, Dios quiere hacer de ti un evangelio genuino. Un evangelio que lleve precisamente su carrera con gozo, como decía Pablo. El viaje de Pablo que tenía en Jerusalén no era fácil. Siga leyendo ese libro de los Hechos. Pero logró conocer que la voluntad de Dios siempre es agradable. ¿Cuántas personas no se hubiesen quedado sin conocer el evangelio? Porque Pablo tomaba la decisión de no ir a Jerusalén, pero él sabía que el evangelio hay un precio que hay que pagar. Hay que renunciar. Hay que dejar todo aquello que a Dios le desagrada. Pero Él no te va a dejar solo. Él no te va a abandonar. Él estará contigo, guerrero valiente. Y puedan ser quizás muchas cosas que te está costando dejarlas, pero por ti solo no lo vas a poder lograr. Pero Cristo en esta tarde quiere ayudarte. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y le dices al Señor: Señor, gracias por hablar a mi vida? Gracias, Dios mío, porque sé que mi andar no ha sido de una manera en la cual yo he agradado tu nombre. Tú conoces la oración que tienes que hacer. Por favor, yo le pido a toda la gente que en este momento cierre sus ojitos. Tú sabes la oración que tienes que hacer. Tú sabes el compromiso que tienes con Dios. Tú sabes la renuncia que Dios te está pidiendo. Tú lo sabes todo. Y el Espíritu Santo está en este lugar. Por eso platique con su Dios. Hable con su Dios. Padre, esta es tu verdad. Este es el pensamiento, Señor, que tu Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Tu palabra, Señor, ha sido dada. Yo te ruego en este momento que tu Espíritu Santo esté llenando corazones, esté fortaleciendo vidas angustiadas, se sientan fortalecidos precisamente en tomar la verdad. Que la verdad puede doler, sí, puede doler, pero va a prevalecer. Que van a haber situaciones angustiosas, sí, las van a ver, pero Dios estará contigo. Rápido, no tengo mucho tiempo. Habrá una persona que necesita venir a los pies de Cristo Jesús, que se alejó del camino correcto y tomó una mala decisión, pero en esta hora quiere venir a los pies de Cristo Jesús. Valiente, declárese vencedor. Pero para renunciar, lo primero que tiene que hacer es venir a los pies de Cristo Jesús. Para cerrar cualquier ofrecimiento del enemigo, lo primero que usted debe de hacer es renunciar a su propia vida. Ya no vivir usted, sino que Cristo vive en usted. Y para que Cristo viva en usted, usted tiene que venir a los pies de Cristo Jesús. Se alejó, no lo juzgamos. Al contrario, por eso le hablamos claramente la palabra de Dios. Es una renuncia. Es una renuncia. Niéguese a sí mismo. Decida tomar su cruz
y venir a los pies de Cristo Jesús. Habrá una vida que dice: hermano, yo quiero venir a los pies de Cristo Jesús. Me alejé, me alejé.